En el día de hoy damos lugar al primer webinar de este año, del año 2026, con este importante tema más allá de la reforma laboral, acumulación normativa y sostenibilidad empresarial en el nuevo modelo de costo laboral en Colombia. Los ejes temáticos que desarrollaremos son la acumulación normativa y el nuevo escenario laboral colombiano. Segundo, presión sobre la sostenibilidad empresarial. Tercero, adaptación estratégica y gestión inteligente del costo laboral. De esta manera, me honra presentar a nuestro invitado egresado. Su nombre es Francisco Valiente, a quien tengo el honor de presentarles. El doctor Valiente es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas, egresado con honores de la maestría y especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente también cursa el doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas, así como también ha logrado el título de especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional que integra dos de sus principales áreas de interés, el derecho laboral y la seguridad social, junto con la defensa de los derechos humanos. En su rol actual como director del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social en la empresa de la Spriella Lawyers, aplica un enfoque técnico y académico riguroso al derecho laboral y a la gestión del talento humano empresarial. Agradecemos al egresado Francisco Valiente por haber atendido esta invitación y por honrarnos con su participación. Muchas gracias. Le doy la palabra. El micrófono es suyo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Para mí es muy grato el haber recibido esta invitación. Agradezco la coordinación del programa de egresados de la Universidad Simón Bolívar, dirigido por la doctora Erika, a la especialización y a la maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social, de la cual he egresado, y a la especialización de tributario, así como al doctorado de Ciencias Jurídicas y Políticas, del cual también hago parte en este momento. Gracias a Dios y a todos ustedes por estar presentes. En esta tarde vamos a hablar sobre un tema que he titulado Más allá de la reforma laboral, porque si bien, digamos, es un tema coyuntural, hay muchos aspectos que han orbitado de frente a la Ley 2466 del 2025 y que se han adicionado a las obligaciones de los empleadores frente a esta nueva normativa. Y para estos efectos me voy a permitir compartir una presentación en este momento. Si me permiten un instante. Muy bien. Me confirman, por favor, si es visible el contenido. Y se ve perfectamente. Muy bien. Iniciemos con nuestra presentación en esta noche. Sobre un primer punto, bueno, les voy a presentar la tabla del contenido con la cual vamos a desarrollar esta presentación. En una primera fase me voy a referir sobre la acumulación normativa. Luego hablaremos sobre los costos que esta acumulación traslada hacia la nómina. Y tercero, voy a hablar sobre la sostenibilidad empresarial de frente a los ejes que desarrollaré previamente. Por último, abriremos un espacio para las preguntas que puedan surgir de esta presentación. Muy bien. Hablemos sobre la acumulación normativa. Partiremos de la Ley 2466 del 2025, que hace una modificación a la parte sustantiva del Código Sustantivo del Trabajo. Algunos de sus artículos que traigo de presente en esta primera presentación, esta primera lámina, generan un impacto económico para el empleador. Me voy a referir sobre cada uno de ellos y voy a ir explicando también qué implicaciones trae para el empleador cuando entre en vigencia esta ley. Primero, la reducción de la jornada laboral y su impacto estructural. Desde la Ley 2101 del 2021 venimos con una reducción gradual de la jornada máxima laboral. Esta ley que modificó el artículo 160 del Código Sustantivo
además es desarrollada dentro de la ley que estamos estudiando en este momento. Para este año, en este momento, la jornada máxima es de 44 horas, de lo cual a partir del 15 de junio de este mismo año va a bajar a 42 horas. Tenemos, si logramos mirar un poco hacia atrás, teníamos una jornada de 48 horas que ha venido reduciéndose gradualmente por año, lo que ha incrementado el costo del valor de hora de trabajo. Primer punto. Segundo, la ampliación de la jornada nocturna. Hubo una reparametrización de la jornada por medio de la ley que modifica el Código Sustantivo en su artículo 160 nuevamente, donde la jornada nocturna va a iniciar desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tengamos presente que a partir de las 7 de la noche, entonces se va a generar el recargo nocturno y la hora extra nocturna, que va a incrementar el costo de la hora de trabajo para quienes ejecutan su objetivo misional bajo estas jornadas de trabajo. Su misión, corrijo. Muy bien. Esto ya tenemos 2 puntos que nos implican un cambio económico en nuestra estructura de trabajo. Por otra parte, tenemos el incremento progresivo del recargo dominical. Entonces, el artículo 179 nos plantea que a partir del 1 de julio del 2025, fecha que ya pasó, subió este recargo al valor del 80%. Luego, para 1 de julio del 2026 se incrementará al 90% para finalmente en el 2027 subir a un 100%. Aquí tenemos, por ejemplo, las empresas que se dedican a, por dar un ejemplo, hablemos de hotelería y turismo, los restaurantes, la mayor parte de su nómina está activo en estos días dominicales, entonces el costo ya aquí dependerá si convocan a sus trabajadores de manera ocasional o habitual, les generará un recargo sobre la hora ordinaria actualmente del 80%, pero va a llegar hasta un 100%. Antes de la reforma estaba sobre un 75%. Entonces, otro costo que este cambio normativo va a sumar a la nómina de los empleadores. Respecto al trabajo suplementario, digamos que trae una nueva herramienta, facilita las condiciones para que el empleador pueda autorizar el uso de las horas extra, manteniendo una regla que son 2 por día, máximo 12 a la semana. Aquí el cambio se da en que el empleador ya no debe requerir autorización al Ministerio del Trabajo. Se invierte la carga. Yo debo cumplir con mis obligaciones como empleador, hacer un registro adecuado de las horas extra y en caso de que el trabajador requiera una copia de esta información, pues yo debo suministrarla. Si yo incumplo con la regla que me está dando la reforma laboral, pues entonces yo podré ser sancionado sin poder autorizar horas extras. Más adelante hablaremos de cómo esto nos puede servir en una estrategia. Pero es importante señalar, y esto digamos que es como una nota en el aire, que el no pedir la autorización de horas extra al Ministerio del Trabajo no nos exime de su obligación desde el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de generar la batería de riesgos psicosociales y cuidar que no haya una recarga hacia el trabajador. La salud es muy importante. Frente a eso, también hay unas disposiciones muy puntuales que han surgido desde el 2025-2026. Bueno, otro cambio que trae un nuevo costo, los contratos de aprendizaje SENA en fase práctica. Se hace un reconocimiento pleno de derechos, donde ahora debe el empleador reconocer un salario mínimo completo, prestaciones sociales y seguridad social. Un costo añadido en contraste con la modalidad que se permitía antes de entrar la reforma laboral. Eso trae unas implicaciones, no solo a nivel estructural dentro de la empresa, también tiene otros tintes como todo lo que ha sucedido en la esfera de los cambios que han llegado bajo los lineamientos normativos del gobierno actual. Respecto al teletrabajo, se hace ley, digamos, el auxilio de transporte se homologa
al auxilio de conectividad. Cuando salimos del marco de la pandemia, entonces quedó optativo, de pronto si se escogía una modalidad de trabajo remoto, que se diera el auxilio de conectividad. Era potestativo. Con la reforma ya, entonces, si el trabajador está bajo esta modalidad de prestación de servicio, debe entonces otorgarse el auxilio de conectividad siempre que no gane más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero eso también es otro recargo económico que trae la norma frente a los costos de nómina. Sobre los trabajadores con discapacidad, señala que las empresas que tienen hasta 500 trabajadores, por cada 100 deberán tener 2 trabajadores que tengan una condición de discapacidad debidamente certificada. Además de esto, de 2 trabajadores por cada 100, cuando se llegue a 500, deberá ser uno adicional por cada tramo de 100. Debe tener unas adecuaciones a la estructura de la empresa para garantizar que no hayan barreras de discriminación y libre acceso a la persona que se vincula a la empresa y que va a desarrollar plenamente sus capacidades en un nuevo entorno laboral que va a ser seguro para él. Entonces, todo eso también genera una implicación económica para el empleador. Dicho esto, vamos a señalar que esta reforma y lo que ha suscitado después de ella, no solamente ha introducido unos cambios normativos, sino que ha procurado fortalecer la inspección y el control por parte del Ministerio del Trabajo para que se cumplan con los cambios que ha traído la reforma laboral. Bien, carga adicional que cuando el Ministerio del Trabajo llega hasta su límite, pues él no puede declarar derechos, puede aplicar sanciones administrativas cuando el empleador está incumpliendo normativas. Ya entonces, para que se respete o se garantice un derecho laboral, se debe acudir a los jueces del trabajo. Y es aquí donde el empleador también tiene otras cargas adicionales. Vamos a estudiarlas a continuación. La resolución 4179 del 2025 nos trae la inspección con propósito. Ahora, el Ministerio del Trabajo no nos va a avisar de una visita con anticipación. Puede llegar al lugar del trabajo donde se ejecutan las funciones operativas en alguna de los locales, de las subdivisiones que tenga el empleador, y va a hacer una revisión del cumplimiento de todo el marco normativo actualizado bajo la reforma. Entonces, lo primero que debe tener el empleador actualizado será política de desconexión laboral, prevención de acoso sexual y laboral, política de igualdad y no discriminación, política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, el plan de seguridad y salud en el trabajo, políticas de teletrabajo, reglamento interno actualizado, comité de convivencia bajo una resolución que hace poco sacó el Ministerio del Trabajo, y la libertad sindical, el cumplimiento de la libertad sindical y los derechos fundamentales. Esto implica entonces, además de los costos que debe asumir un empresario para sostener a flote su empresa, mantener todos los lineamientos legales actualizados, garantizando los derechos de sus trabajadores. Aquí hay algo importante y lo voy a agregar, que lo trajo la reforma laboral. Sobre el reglamento interno de trabajo, una modificación sobre el artículo 115, recogiendo un criterio jurisprudencial del debido proceso, una sentencia del 2014 Corte Constitucional, donde trae de manera taxativa al artículo cómo se debe hacer el procedimiento disciplinario laboral, agregando un nuevo ingrediente, que es que a partir de la citación del trabajador para rendir los descargos, no deben pasar menos de 5 días. Repito las reglas para quienes de pronto no la conozcan. 1. Notificar al trabajador de la apertura de la investigación disciplinaria. 2. Que dentro de ese escrito se enuncien los hechos, los cargos, se haga una relación de las pruebas, se fije una fecha para la audiencia de juicio de gravedad, que es donde se van a rendir los descargos. Y se va a hacer una tasación provisional de la gravedad de la falta, si es leve, si es grave.
se fija la fecha, se le notifica al trabajador. Luego de pasados 5 días se hace la diligencia de descargo, se levanta un acta, pasa un tiempo razonable, se emite una decisión donde se determinará si se aplica una falta grave, una falta leve, o si la conducta puede llevar a la terminación del contrato con justa causa. En todo caso, frente a esta decisión va a caber un recurso de apelación. Pero esto también impone una serie de garantías para que el empleador limite esa potestad subordinante y no haga despidos arbitrarios. Entonces, esto va a proteger también las relaciones de empleo, ¿verdad? Haciéndolo justo y equitativo bajo el marco legal que nos trae la reforma laboral. Reforma que no todo es nuevo, recoge muchas cosas que por vía jurisprudencial se ha venido desarrollando. Pero entonces, reitero, traemos unos cambios normativos que implican mayores costos para el sostenimiento de nómina y mayor inspección y vigilancia por parte del Ministerio del Trabajo. Luego del Ministerio del Trabajo también tenemos la competencia de los jueces constitucionales y de la jurisdicción ordinaria laboral. Aquí tenemos que debemos cuidar desde la organización los fueros de estabilidad laboral y ocupacional de los que hacen parte de la organización. Entonces quiere decir que para que un empleador pueda tomar decisiones estratégicas y protegido frente a una sanción judicial o administrativa, pues debe tener un equipo sólido, empezando desde gestión del talento humano. Gestión del talento humano debe estar bien asesorada por parte de un especialista en seguridad y salud en el trabajo y un profesional en relaciones laborales. Frente a esto, si se toma una decisión inadecuada, nos enfrentaremos a acciones de tutela, lo cual va a generar para el empleador unos costos que por una parte son de representación legal, de asesoría, y por otra parte, que si la decisión no fue la adecuada, pues podrá asumir entonces las consecuencias sobre un reintegro, sobre sanciones por despidos discriminatorios, entre otros. Ahora, cuando no se agota la subsidiariedad y no es la vía constitucional la competente, pues debemos acudir a los jueces ordinarios laborales. Un momento, por favor. Y en los jueces, en los escenarios de litigio laboral, hay un artículo que debemos tener muy de presente de la nueva reforma, que es el artículo 48, el cual añade que si algún empleador realiza maniobras evasivas o de elusión frente a la aplicación de las normas que trae este cambio normativo, pues tendrá una sanción. Sanción que se complementa a las que ya trae la Ley 50, el Código Sustantivo del Trabajo que estaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 2466. Sanción moratoria, indemnización moratoria, sanción por no pago de intereses de cesantías, entre otros costos que se genera de un litigio como las agencias y costas procesales, los honorarios de representación y condenas indexadas. Todos estos riesgos legales que se pueden generar pueden aún más asignar un costo elevado para el empleador por los riesgos que se generan frente a decisiones arbitrarias o que no se contemplaron los riesgos. Y aquí es importante hacer una precisión. Y es que cuando revisamos, por ejemplo, las personas que no ejercen el derecho, pero tienen relación, por ejemplo, con gestión del talento humano, algunas personas son muy acuciosas, otros, digamos, pueden tomar decisiones mediante el derecho legal. Derecho legal es que cuando yo consulto el Código Sustantivo del Trabajo, veo un artículo, pero no comprendo la dimensión del artículo y lo aplico de manera plana. Ahora, el derecho legal se complementa por el derecho judicial y es ese desarrollo que las altas cortes, bajo el análisis de un contexto fáctico y normativo, da luz, alcance y contenido a la aplicación del derecho y entonces crea unas reglas que debemos cuidar. Un ejemplo sencillo. Puede que el Código Sustantivo de Trabajo me permita despedir a un trabajador si no supera el periodo de prueba, pero por vía jurisprudencial se ha dicho que si yo no motivo el por qué no superó el periodo de prueba, ese despido se tiene sin justa causa. Entonces, quiere decir que antes de tomar la decisión de finalizar ese vínculo laboral, pues debo realizar un informe adecuado donde justifique por qué el trabajador no logra superar
las expectativas durante el periodo de prueba. Esto para dar un ejemplo. Muy bien, así cerramos entonces este primer punto, donde es esa acumulación normativa, la reforma laboral, las resoluciones del Ministerio del Trabajo, la jurisprudencia que continúa desarrollándose y ampliando la protección y las garantías de los trabajadores. ¿Y cómo impacta esto al costo de la nómina y qué riesgos jurídicos puede desencadenar? Pues muy bien, analicemos un primer punto que ha sido muy discutido, que es el aumento del salario mínimo para este 2026. El aumento del salario mínimo para este año fue tasado, incluyendo el auxilio de transporte, en un 23.7%. Pero le sumamos a ese aumento que estuvo por encima del nivel de producción, del IPC, de la inflación. Entonces, ese aumento que se ha discutido como desproporcionado, sumado a la reducción gradual de la jornada laboral que hemos venido asumiendo, para este año va a llegar a 42 horas, que hay una ampliación de la jornada nocturna que inicia desde las 7 de la noche, el incremento gradual del recargo dominical, pues el valor de la hora de trabajo es mucho más costoso. Entonces, es aquí donde nace un reto para el empleador de sostener el día a día, la nómina, sostener el pago de prestaciones sociales, de seguridad social y además cumplir con todo ese marco regulatorio que ha venido sumándose y que por sí mismo no lo pueden aplicar porque requieren de asesoría especializada para no caer en errores que pueden generar un riesgo mayor y un costo mucho más alto. Tenemos entonces el aumento del salario mínimo. Y aquí nos preguntamos, entonces, ¿el estándar de cumplimiento aumenta el costo laboral? Pues la respuesta es sí, porque para poder mantener los costos de nómina que se me han ido aumentando, debo hacer una transferencia del costo a los bienes y los servicios. Dinámica que se va a ver reflejada con una inflación para los meses subsiguientes. Pues inclusive hay muchas discusiones con economistas importantes del país que encontramos en ciertas emisoras donde nos explican con claridad cómo va a ser este impacto y que las medidas que inclusive fueron enunciadas por el gobierno sobre el primer mes, pues no son congruentes. Y esto es una invitación para que investiguemos ese punto. Ahora, esto nos va a llevar entonces, ¿cuál es el efecto o el resultado natural? Una contratación defensiva y el riesgo de elusión laboral. ¿Por qué? Se va a reducir la contratación formal. El propósito del aumento es que muchas más personas se beneficien del mínimo. Pero no solamente podemos hablar del mínimo, es de toda esa acumulación normativa que está generando un costo adicional. Entonces, pues aquí no se benefician la mayoría de trabajadores de Colombia, los que están sometidos a una relación de empleo, dependiente o independiente. Los que están en una relación formal, pues no va a generar más empleo porque es que el costo es muy alto. Algunos están acudiendo a despidos masivos. Para esto también hay unas reglas que deben ser cuidadosamente contempladas, pues puede llevar a sanciones del Ministerio del Trabajo. Pero es que la sostenibilidad empresarial se pone en riesgo con esta suma de normativas y de sobrecostos. El incremento de la tercerización, el uso inadecuado de contratos de prestación de servicio. En vez de buscar la estabilidad del trabajador por medio de contratos, que es lo que pretende la norma, es decir, que se utilicen los contratos de forma adecuada, el contrato a término indefinido como regla general. Se permite también el contrato a término fijo y por obra labor. Pero en la realidad es que para algunos va a ser mucho más costoso mantener un vínculo laboral con todas sus garantías, pues el sostener la nómina va a generar unas complicaciones financieras importantes y entonces es aquí donde empieza la disyuntiva si realmente son medidas efectivas o que abren la brecha de desempleo e informalidad. Y por otra parte, tenemos entonces que una figura también que es muy usada, los pagos extralegales mal estructurados. Entonces, pues, sostengo un trabajador con el mínimo,
y le hago unos pagos extralegales, le digo que es para otro concepto, e igual de esa manera puedo ampliar un poco más su salario. Los que estudian el derecho y muchos aquí que son colegas entendemos que esto genera un riesgo legal, porque las reglas del artículo 127 y 128 del Código Sustantivo son claras. Solo puede ser un pago extralegal aquel que va encaminado, según las disposiciones del 128, a mejorar la prestación del servicio, no a enriquecer el patrimonio del trabajador. Entonces, fácilmente, bajo un escenario de una demanda de primacía de la realidad, va a tener no solo que volver a reliquidar prestaciones de seguridad social, sino que asumir los costos de un proceso. Entonces, ese ahorro que se hace se va a traducir en un riesgo legal y seguramente va a ser mucho más costoso que lo que se pretendía ahorrar. Pero es que, y aquí vuelvo, el aumento que se hizo sobre el mínimo absorbió muchos salarios que estaban por debajo de esta cifra. Para plantear un ejemplo, en el 2025, en una empresa podía haber una escala salarial del trabajador sobre el mínimo, 1.423.500. Una persona que estaba en un nivel jerárquico, un eslabón arriba, estaba en 1.600.000, y luego otra persona más arriba, 1.700.000. El incremento absorbió la escala salarial que se había planteado para diferenciar responsabilidad, experiencia, capacitación, estudios. Entonces, sí, más trabajadores ganan el mínimo, pero tampoco es justo para los que se han venido preparando y esforzando, que tienen más experiencia, que tienen más capacidades, pero a la final los están poniendo todos en una misma línea. Entonces, no debería premiarse, no debería existir esta situación. Y por eso, algunos, para tratar de nivelar esa escala salarial, pues llevan a esos pagos extralegales mal estructurados, generando un riesgo para sus empresas. Muy bien. Aquí hago un comparativo muy breve, no lo voy a explicar, simplemente es enunciativo. Los costos entre el 2025 al 2026 de lo que cuesta un trabajador por mes, técnicamente es una diferencia de mes de un solo trabajador basado en el salario mínimo de 600.000 pesos, de 7.200.000 al año. Pero si analizamos estos números aplicados a gremios que tienen contratación masiva, como es la vigilancia privada, la construcción, hotelería y turismo, pues estos números son preocupantes si lo sumamos a la acumulación normativa que tiene un impacto en el costo de la nómina. Por otra parte, creo que, permítanme un segundo. Muy bien. Aquí una publicación que encontré, aquí puse inclusive como su referencia, su fuente, es una página que se llama Valora Analytics, donde nos trae un estudio, un sondeo que hizo FENALCO, que a grosso modo lo resumo, donde dice que 7 de cada 10 empresarios recordarán personal por el salario mínimo y la reforma laboral, y que el 40% de las empresas ya redujeron operaciones por los cambios de jornada, y ya se ve. En la ciudad de Barranquilla, para quienes están acá, salen el día domingo, y algunos establecimientos cuya prestación del servicio se veía de lunes a domingo, ya el día domingo no están operando, porque es que el costo no es sostenible. Incluso entre semana, ya las jornadas no llegan. Por ejemplo, un supermercado no va a estar hasta las 9 de la noche, ahora están hasta las 7 u 8 de la noche, porque hay que recortar costos para poder sostener ese valor nominal de la nómina. Se están viendo los impactos. Entonces, volviendo al último punto que de este eje para cerrarlo, teníamos entonces que esta situación nos va a llevar a una contratación defensiva y de riesgo de elusión laboral. ¿Qué es entonces, para tener una mejor comprensión, la contratación defensiva? Pues son todas aquellas estrategias empresariales como la tercerización, contratos por obra de labor a término fijo o la estipulación de periodos de prueba diseñados para blindar a la empresa contra la inestabilidad, los altos costos y los riesgos legales, buscando la flexibilidad operativa y la reducción de riesgos. Claro, ya habíamos dicho que hay un artículo
que nos está diciendo que cuidado con ponerse creativo con el marco legal y desbordarse frente a sus obligaciones legales. Vamos a plantear unas preguntas para cerrar este eje temático. Reflexionemos en ellas. Yo no daré respuesta, cada quien le dará la suya. Dicho lo anterior, planteo las siguientes. ¿La acumulación normativa fomenta realmente la formalización laboral o incrementa la informalidad? ¿El aumento desmedido del salario mínimo reduce la desigualdad o desincentiva la generación de empleo formal? ¿El incremento del costo laboral fortalece la protección del trabajador o incentiva estrategias empresariales de evasión y elusión? ¿Las cargas actuales del empleador son proporcionales frente al robusto sistema de protección hacia el trabajador? ¿Estamos frente a un sistema que promueve la contratación o que incentiva la contratación defensiva? Si el costo laboral aumenta y el riesgo jurídico crece, ¿cómo puede entonces una empresa seguir siendo sostenible? Son preguntas que debemos responder quizás en otro escenario, pero que son pertinentes reflexionar en ellas. Ya frente a lo anterior, pues tenemos un panorama donde hubo una acumulación normativa, donde esto nos generó un impacto para nuestra empresa, pero nosotros como buenos colombianos tenemos una perspectiva resiliente. Es decir, no vamos a ver el vaso medio vacío, vamos a tratar de verlo medio lleno. Y para eso planteé en el tercer eje la ventana estratégica de optimización laboral. Es esta ventana donde debemos verlo como una oportunidad. Y frente a esto voy a desarrollar lo siguiente. Literal A, optimización de estructuras de trabajo. Para cumplir con el marco normativo y poder adaptarnos a estos cambios, pues que hay que hacer una revisión de las cargas laborales reales. 2, eliminar la duplicidad de funciones. Inclusive un trabajador puede reunir lo que dos cargos venía ejecutando. Tercero, diseño de perfiles y cargos que respondan a estas necesidades. Y cuarto, la distribución eficiente del tiempo de trabajo. Pues el valor por hora de trabajo se ha aumentado. Asimismo, la productividad debe aumentarse y la eficiencia para que sea sostenible este modelo. Políticas salariales inteligentes, que haya transparencia salarial, eliminación de pagos informales, un correcto uso de beneficios extralegales y el diseño de esquemas de compensación eficiente. La teoría nos invita a que cuando un empleador diseña su esquema de remuneración directa y va a fijar un esquema salarial, puede inclusive entonces tener el salario base, puede diseñar para mejorar la productividad un sistema de bonificaciones, incentivos, comisiones. Incluso también si no hay la solvencia económica por medio del sistema de gestión y del Departamento de Talento Humano, generar por medio del salario emocional otras alternativas que puedan resarcir la prestación de servicio del trabajador. El teletrabajo como herramienta estratégica. Producción de costos indirectos, reducción de costos indirectos, flexibilidad organizacional, atracción y retención del talento, cumplimiento normativo bajo el trabajo remoto. Este modelo fue probado en el marco de la pandemia. Algunos restaurantes se enfrentaron a un nuevo modelo, las cocinas ocultas, y por medio del servicio delivery de las plataformas, lograron tener cocinas que solamente se dedicaban a los domicilios, reduciendo costos operativos de un establecimiento físico. Algunas empresas han migrado su estructura a todo un ensamble de trabajo remoto. Es válido. Puede minimizar los costos de tener un edificio, una planta física contratada en los escenarios que es posible. El impacto de todo lo que hemos hablado va a variar dependiendo la magnitud de la empresa, en el rango en el que se encuentre, si es grande, si es mediana, si es pequeña, si está comenzando como emprendedor y apenas tiene unos trabajadores. Pero frente a cada uno de estos escenarios deben diseñarse estrategias que les permitan adaptarse a estos nuevos cambios. Y por último, se propongo el uso estratégico del código sustantivo del trabajo. La ley también nos permite unas alternativas.
Por ejemplo, la reforma laboral nos trae en su modificación del artículo 179, por ejemplo, las empresas que se dedican al servicio de restaurantes y requieren trabajar el día domingo, pues pueden trasladar el descanso obligatorio a otro día. Pueden pactar mediante un otro sí, mediante el contrato de trabajo, que ese día de descanso ya no sea el día domingo, sino que sea un día ordinario de semana. Debe quedar expresamente estipulado. ¿Eso qué me va a permitir? Ahorrarme el pago, digamos, si es ocasional, que yo lo ponga a trabajar el día domingo, el pago de un recargo sobre el 80% y asignarle un día de descanso compensado. O si ya es habitual, pues ahorrarme el recargo más el descanso compensado. Es una fórmula pues de alivio también para el empleador. Eso lo puede aplicar fácilmente dentro de su estructura legal dentro de la empresa. El trabajo a tiempo parcial, es el trabajo por hora. Hay una limitante, una estructura clara que nos permite aplicar esta condición del tiempo parcial, por ejemplo, para empleadas del servicio doméstico, para personas en los conjuntos residenciales, y la gestión adecuada de las horas extra. Es decir, el propósito de la reducción de la jornada de trabajo según la ley 2101, así como las reducciones que se han venido haciendo, es que un mismo trabajador no consuma más horas o tenga de más horas de disposición laboral, sino que se generen las nuevas contrataciones. Entonces, hay que organizar los esquemas de trabajo, utilizar las horas extra, aprovechar que ya todos las pueden aplicar siempre que se cumpla el marco normativo adecuado e implementarle 2 horas adicionales a su jornada, cuando sean requeridas, debidamente pagadas, debidamente con el control y la trazabilidad que corresponde. Las jornadas flexibles de trabajo, que nos permiten distribuir la jornada máxima en mínimo 4 horas por día, máximo 9 por día, y las puedo hacer una distribución acorde a las necesidades operativas de mi empresa para disponer el trabajador en las horas de mayor tensión y en las horas que requieren menos personal, pues yo puedo jugar con eso para poder reducir costos en la implementación de la nómina o del sostenimiento de mis trabajadores. Muy bien. Conclusiones. Tenemos entonces la reforma laboral, que es un refuerzo al estándar de cumplimiento empresarial. El costo laboral aumentó estructuralmente y con él el riesgo jurídico. Es un nuevo escenario que combina más regulación, más inspección y más litigio. La sostenibilidad empresarial depende ahora del cumplimiento estratégico. Recuerden, hay que asesorarse y tener un equipo para minimizar los riesgos legales. Recomendaciones: mirar este panorama bajo un escenario, que es el de la ventana estratégica de optimización laboral. Tomar los recursos que nos permite la ley, siempre apegados a lo que nos dice la ley, y sacarle el mejor provecho a la estructura organizacional que tenemos dentro de cada una de nuestras empresas. Así las cosas, hemos llegado a esta parte final de la presentación, señalándole que muchas empresas sostenibles no evitan la reforma laboral, aprenden a gestionarla con estrategia jurídica. Muchas gracias a todos. Invitamos a todos nuestros egresados a seguirnos en nuestras redes Egresados Unisimón. Estamos en LinkedIn, Facebook, YouTube.